calcular el radio. ¿Por qué voy a calcular el radio? Pues porque precisamente me están pidiendo la ecuación de la circunferencia. Entonces voy a calcular el radio. Y si voy a calcular el radio, quiere decir entonces que voy a utilizar la fórmula de la distancia entre dos puntos. Distancia entre dos puntos. Y esa distancia entre dos puntos, pues simplemente va a ser la distancia del centro. ¿A dónde? Al punto P. Al punto P, ok. Y díganme, ¿ese punto P tiene una característica especial o simplemente es un punto que está sobre la circunferencia? ¿Es un punto que representa la circunferencia? No, no es un punto que representa la Es un circunferencia. punto de tangencia. ¿Es un punto de tangencia? ¿Segura que es un punto de tangencia? No, es un punto que está en la circunferencia. Solamente, solo pasa, sí, o sea, no hay conceptos asociados, pero también por eso es importante que sepan qué tipo de punto es, porque si es punto de tangencia ya implica otras conceptualizaciones, es simplemente un punto que está en la circunferencia. Por lo tanto, forzosamente utilizo la distancia entre dos puntos. Por lo tanto, ya saben que aquí es la abscisa del punto C menos la abscisa del punto P, que no estoy hablando del punto que representa todos los puntos de la circunferencia. Por eso hay que tener cuidado en esa conceptualización. O sea, eso no es lugar geométrico. Y aquí es una ordenada menos la ordenada del punto P elevado al cuadrado. Aquí obtenemos una raíz cuadrada. Y ya que utilicé la fórmula, pues simplemente viene una sustitución. De esa sustitución, pues saben que la sustitución solamente es reemplazar. Entonces ya no se llama distancia del punto centro al punto P, sino ahora se llama radio, porque ya estoy sustituyendo. Y esto va a ser una abscisa, que es la 6, le restan una ordenada, que es la 3, eso lo elevan al cuadrado, y le suman una ordenada del centro, que es un 2, y le restan la ordenada del punto P, que es un 6, y lo elevan al cuadrado. Obviamente escribo el radical, sabemos que tenemos que hacer el radical, porque si no también eso es un error bastante grave. Y entonces con eso lo que debo de hacer es debo de hacer una jerarquía de operaciones, además de la jerarquía de operaciones obviamente viene una ley de la resta. Después de esa ley de la resta viene una definición de potencia, y de esa definición de potencia resulta que aquí me da un 9 y aquí también me da un 9. No es cierto, me da un 16. Y como me da un 9 y un 16, entonces utilizo la ley de la suma. Y la ley de la suma me dio un 25. Pero entonces puedo aplicar también la definición de radicación. Porque este 9 más este 16 me da 25. Y 25 raíz cuadrada por definición de radicación me da un 5. Y pues ya sé entonces que el radio, profesor, es 5. Dime. Le faltó términos semejantes. No, porque no hay términos. Si te das cuenta son puros números. Y como hay puros números, no estoy viendo términos. Aunque aquí sí lo que me hace falta es una operación inversa. Y con esa operación inversa, entonces el radio al cuadrado es 25. ¿Por qué utilicé la operación inversa? Porque lo vamos a sustituir en la forma ordinaria. Exacto, y como voy a sustituir la forma ordinaria, no tiene caso que calcule la raíz y luego lo voy a elevar al cuadrado. Entonces eso ya es como que parte de lo que debo de tener bien contemplado en todo lo que es el ejercicio. Y por lo tanto, aquí ya lo único que hace falta es, sustituir en la forma ordinaria. Y si sustituyo en la forma ordinaria, pues ya lo único que debo de escribir va a ser una X, que obviamente es la de cualquier punto, esa sí tiene que ver con lugar geométrico, menos la abscisa del centro, que sabemos que se llama K, y por lo tanto es un 6, perdón, es una H, disculpen. Es una H. Ajá, Dios te pague, más una ordenada, que representa cualquier punto, menos una K, que es el 2, acuérdense que la ordenada del centro también recibe el nombre de K, y la abscisa del centro también recibe el nombre de H, elevado al cuadrado, y un radio al cuadrado que ya sabemos que es 25 y no hay tanto problema. Obviamente de aquí, ahora sí, vamos a emplear jerarquía de operaciones porque necesito decidir cuál va a ser la operación que haga primero. Después de jerarquía de operaciones me doy cuenta que debo de aplicar el binomio al cuadrado
Y si yo aplico el binomio al cuadrado, pues sabemos que ahí viene leyes de los exponentes, también viene ley de los signos y también está definición de potencia. Por lo tanto, aquí obtenemos una x cuadrada menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo más el cuadrado del segundo menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo igual con 25. Y por último, además de utilizar la jerarquía de operaciones, porque sé que ahora sí voy a utilizar o voy a ver cuáles son los términos que son semejantes, en dado caso que haya términos semejantes, hay uno de los conceptos importantes que debo de agregar es, bueno, me voy por las piedritas, solamente me doy cuenta que aquí voy a aplicar la ley de la suma, pero resulta que este 25 está en el otro lado, por lo tanto utilizo la operación inversa y eso me lleva a una ley de la resta. Y me falta un concepto. ¿Cuál concepto me falta? Definición de forma general. Exacto, me falta forma general, porque ya sabemos que como es una cónica, entonces ahora sí forzosamente debe de ser en forma general. Por eso podríamos decir que la más importante es esta, lo de forma general. Porque si no es una cónica, entonces no calculo la forma general. Y es lo que luego habíamos visto en clase, ¿no? Que a veces no son cónicas, sino solamente son ecuaciones. Y como nada más son ecuaciones, pues entonces nada más se queda en forma general. Por lo tanto, me queda ya que esto es un x cuadrada más un y cuadrada menos un 12x menos 4y más 15. Porque obviamente primero utilicé ley de la suma, luego ley de la resta, luego operación inversa y ahí quedó todo. ¿Sale bien? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ok, entonces este ejercicio está así como que bastante rápido porque vuelvo a repetir, lo único que tenía que ver es esta primera parte que es encuentra la ecuación de la circunferencia que pasa, ecuación de la circunferencia, hacemos que es de forma general, que pasa por el punto P. Dijimos que este punto simplemente es un punto que por el concepto de lugar geométrico lo puedo sustituir, pero también sé que es un punto que está sobre la circunferencia. Y entonces luego vino el concepto de el centro está en el punto de intersección, por eso debimos de hacer un sistema de ecuaciones. Ahí lo que les costó trabajo era entender que el concepto es sistema de ecuaciones, porque donde se cruzan se calcula a través de un sistema de ecuaciones, donde utilicé el método de suma y resta, que saben que ese método de suma y resta es que los coeficientes sean simétricos. Por eso al ser aquí simétricos, pues diariamente aplico la operación entre ecuaciones, de aquí operación inversa y me da un centro que es una abscisa, perdón, que es 6, y luego sustituyo en la que tenga los números menores. Por eso decidí que no utilizaba el 12, porque el 12 era una ecuación con un número muy grande y mejor utilizaba el 6 para ya así obtener el valor de la y. Y sabemos que esa y es la ordenada del centro, que se llama k, y esta x es la abscisa del centro, que se llama h. Posteriormente calculé el radio a través de la distancia entre dos puntos, que insisto, este punto no es el punto del lugar geométrico, sino ese punto es el que emana de un punto sobre la recta, o sea, tampoco es punto de tangencia. Por eso les pregunté, no es punto de tangencia, pues ¿por qué no lo dice en el enunciado, no? Y punto de tangencia ya implica más conceptos. Entonces solamente calculé la distancia. Había dicho que aquí utilizamos una operación inversa, porque en la sustitución de la forma ordinaria utilizo el radio al cuadrado. Por eso no tenía caso aplicar la definición de radicación, que de hecho aquí así al principio la había escrito, ¿no? Entonces mejor quitamos definición de radicación y solamente me voy con operación inversa, teniendo en claro qué es lo que voy a hacer. Por eso la conceptualización es tan importante. O sea, qué puedo obtener y hacia dónde voy. ¿Sale bien? ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿No? O sea, qué conceptualizaciones están dentro de lo que yo estoy observando. Y de ahí poder determinar qué es lo que debo de hacer. Entonces, me están diciendo verifica. ¿Qué quiere decir verificar? Rectificar. No, rectificar no. Comprobar. Comprobar, exacto. Verificar quiere decir comprobar. Entonces, lo que yo debo de comprobar es precisamente lo que me preguntan. Vamos a ver qué me preguntan. Yo voy a comprobar. ¿Qué voy a comprobar? Que la recta, esta que esté aquí, es tangente a la circunferencia. Ok, por lo tanto, ¿qué es lo que yo debo de comprobar? Debo de comprobar el axioma.
Acuérdense que un axioma es una definición y los axiomas vienen desde geometría euclidiana. Entonces, si yo quiero comprobar un axioma, es con mayúscula, qué pena, euclidiana. Entonces, si yo quiero comprobar un axioma, necesito comprobar la definición. Por lo tanto, ¿cuál es el axioma de tangente? ¿Cuál es la definición de tangente? ¿Alguien? Es una recta que toca en un solo punto de la circunferencia. Ok, recta que toca en un punto a la circunferencia. Por lo tanto, si toca en un solo punto, ¿qué concepto creen que deben de aplicar para comprobar ese axioma? ¿Punto de tangencia? Ok, el concepto asociado es punto de tangencia. Esto todavía es del axioma. O sea, acuérdate que el axioma te está diciendo la definición. ¿Cuál es la definición? Toca en un solo punto. Y ese punto precisamente recibe el nombre de punto de tangencia. Pero todavía estamos en el axioma. Todavía estamos en la definición. Vuelvo a preguntar, ¿qué concepto deben de aplicar para comprobar que la recta toca en un punto a la circunferencia y ese punto se llama punto de tangencia? ¿Radio? No, radio no, lugar geométrico no. ¿Por qué radio no? Porque radio solamente es una longitud. Y si te das cuenta ahí no hay ningún radio. Lugar geométrico tampoco, porque lugar geométrico... Perpendicularidad. Perpendicularidad. Ok. ¿Tú crees que pueda haber una perpendicularidad entre una circunferencia y una recta? ¿Tú crees que la circunferencia y una recta son perpendiculares? No. No. ¿Por qué? Porque el axioma te dice que la perpendicular es que forman un ángulo de 90 grados. Y tú dime, ¿en algún momento una recta y una circunferencia van a formar ángulos de 90 grados? No, pero con respecto al centro sí, ¿no? No, con respecto al centro no, porque el centro es un punto. ¿Y un punto y una recta forman ángulos de 90 grados? No. Quien puede formar un ángulo de 90 grados es el radio. Sí, es el radio. Pero si tú conoces el punto de tangencia. Pregunto, ¿conoces el punto de tangencia para poder determinar cuál es la ecuación de este segmento y ver si es perpendicular a esta recta? No conoces el punto de tangencia. Entonces, fíjense cómo a través del axioma, o sea, de la definición, pueden decidir ustedes qué es lo que voy a hacer. Entonces, va de nuevo. ¿Puedo aplicar el concepto de perpendicularidad? No. ¿Por qué no? Porque no puede haber una perpendicular entre una circunferencia y una recta. Pero sí con el centro y el punto de tangencia, pero no conozco el punto de tangencia. Entonces, conclusión, no puedo utilizar el concepto de perpendicularidad. ¿Puedo utilizar el concepto de radio? Pues tampoco, porque el radio son muchos y el radio que a ti te importa es el radio con el punto de tangencia. Entonces, va de nuevo. ¿Qué concepto aplican si quieren comprobar que hay una recta que toca en un punto a la circunferencia y ese punto se llama punto de tangencia? ¿Un sistema de ecuaciones? Exacto. El concepto que voy a aplicar es el sistema de ecuaciones. ¿Por qué voy a aplicar el sistema de ecuaciones? Por la única y sencilla razón que el sistema de ecuaciones te va a indicar cuál es el punto o los puntos donde que tienen en común las dos. Por lo tanto, si el sistema de ecuaciones me da que no hay ningún punto, quiere decir que no es tangente. Si el sistema de ecuaciones me da 2 puntos, quiere decir que esta recta, ¿cómo se llama? Diámetro secante. No, secante, muy bien, se llama secante. Porque el diámetro es un segmento que, es la cuerda mayor de la circunferencia. Entonces, si me dan 2 puntos en los que se está cruzando la recta y la otra, no es una tangente, sino es una secante. Por lo tanto, ¿cuántos puntos deben darme del sistema de ecuaciones para saber que es solamente una tangente? Uno, exacto, porque ese punto, ¿cómo se va a llamar? Punto de tangencia. Exacto, se va a llamar punto de tangencia. Entonces, fíjense cómo lo que mencionaba en clase hace rato, ¿no? O sea, ¿solamente el examen va a ser de circunferencia, parábola y lugar geométrico? No. ¿Por qué? Porque estoy viendo geometría euclidiana y eso es segundo semestre. Entonces hay muchas cosas que yo debo de estar viendo. Ahora bien, sistema de ecuaciones. ¿Cuáles son las ecuaciones que tengo? Pues tengo una ecuación que es x más 2y menos 10 igual 0. Y tengo otra ecuación donde la otra ecuación es x cuadrada más y cuadrada menos 2x menos 4y.
Ahora, solamente acuérdense que cuando yo tengo dos ecuaciones lineales, voy a utilizar el método de suma y resta porque los coeficientes deben ser simétricos. Eso es cuando las dos son lineales. Pero cuando no son lineales y yo tengo una ecuación lineal y una ecuación cuadrática, entonces forzosamente el método que voy a utilizar es el de sustitución. Para utilizar el método de sustitución, lo primero que debo de hacer es calcular el valor de una de las incógnitas. Entonces díganme, ¿cuál valor es más fácil de calcular? El de la X. El de la X, muy bien. ¿Por qué es el de la X? Porque si se dan cuenta aquí está elevado al exponente 1. Y aquí la Y, aunque también está elevado al exponente 1, tiene un 2. Y por ese 2 es más complicado de calcular el valor de la Y. Aquí ni nos metemos porque tenemos una X cuadrática y una lineal y tengo una cuadrática y una lineal. Entonces no es necesario especificar de cuál vas a hacer el cálculo de la X. El cálculo del valor, perdón. Entonces, ¿de dónde voy a calcular el valor de la X? Pues de la más fácil. Y ahora, para calcular el valor de la X, utilizo un concepto que se denomina operación inversa. Y si utilizo la operación inversa, pues simplemente el valor de la X es 10 menos 2y. ¿Por qué escribo primero el 10? Porque es positivo. Porque es positivo, exacto, esa es la razón, ¿no? Acuérdense que siempre van primero los positivos. Oye, pero la y es una variable. Sí, pero es negativa. Entonces mejor escribe primero el positivo. Y ya que hiciste el cálculo de la X, acuérdense que no se llama despejar X, porque despejar es quitar todo lo que está alrededor. Y para quitar necesitas movimientos físicos, y en matemáticas no hay movimientos físicos, sino hay operaciones. Entonces lo que haces es calcular el valor de la variable, que en este caso es la X. Entonces ya posteriormente realizo una sustitución. Ya saben que sustituir quiere decir reemplazar. Por lo tanto, lo único que escribo es un 10 menos un 2y elevado al cuadrado más una y cuadrada menos 2x menos 4y igual con 0. Y entonces, ¿ahora qué conceptos aplico? Binomios cuadrados. Ok, pero primero me voy con jerarquía de operaciones. Luego me voy con términos semejantes. Luego, Binomios cuadrados. ahora sí me voy al binomio cuadrado. Dentro del binomio cuadrado, saben que hay leyes de los exponentes, que también hay ley de los signos, que también hay definición de potencia. ¿Y qué más? Propiedad distributiva. No, porque no vas a multiplicar, no vas a distribuir la multiplicación sobre los elementos de la suma y de la resta. Ok, bueno. Si se dieron cuenta, precisamente sí falta la propiedad distributiva. ¿Por qué? Porque no sustituía adecuadamente. Porque aquí me faltó que ese 2 también multiplica a un 10 menos 2y, que era lo que me faltaba aquí al sustituir en la x, ¿no? Y luego posteriormente, tengo un menos 4y. Déjenme decir una término independiente en la circunferencia. No hay término independiente. Entonces aquí me queda igual 0. Y entonces ahora sí, como dijo su compañera, con eso que hice y que no lo había hecho, entonces sí debo de incluir la propiedad distributiva. Que qué bueno que lo mencionó porque no me había dado cuenta de esa imprecisión. Bueno, y ahora sí, díctenme por favor el resultado. 100 menos 40y más 4y cuadrada más y cuadrada menos 20 más 4y menos 4y igual a 0. Ok, muy bien. Lo que a mí me fascinaba hacer cuando iba en la secundaria era, este se tacha con este. Y no saben qué satisfacción mental tenía. Porque dije, ya está más fácil. Pero ahora entiendo que es un error tachar. ¿Por qué es un error tachar? Porque te emocionas con algo que no es una realidad. Solamente te emocionas un pedacito y luego te das cuenta que todo lo demás son un montón de conceptos y que si tú lo haces así vas a cometer muchas imprecisiones. Por eso ni lo hagan, ¿no? O sea, no se emocionen por cositas pequeñitas. ¿Qué es lo que debo de hacer? Pues ya sé que empiezo con jerarquía de operaciones. Obviamente tengo que ver los que son términos semejantes. Ya que vi todos los que son términos semejantes, entonces me doy cuenta que entre estos términos semejantes debo de aplicar la ley de la suma, porque tienen el mismo signo. Luego me doy cuenta que tengo este con este y con este. Obviamente ahí tengo que aplicar ley de la resta y ley de la suma, aunque ya me di cuenta que con esos fue ley de la resta. Entonces directamente me voy con ley de la resta. Y por último este 100 pues no está haciendo, tiene aquí otro, por lo tanto también es ley de la resta. Y ya, se acabaron todos los conceptos.
Por lo tanto, pregunto, ¿necesito utilizar el concepto de forma general? No. ¿Por qué no? No. Porque Ya es una ecuación. Porque es una ecuación, exacto. Esto no es una cónica. ¿Cómo sé que no es una cónica? Porque estamos buscando un punto. Exacto, estamos calculando un punto, no estoy calculando una cónica. Esa es la razón por la que sé que eso que está ahí no es una cónica. Pero hay que tener bien claro por qué. O sea, siempre hay que saber por qué voy a hacer una cosa o por qué no la voy a hacer. Y eso a final de cuentas es una enseñanza de vida, ¿no? Muchas veces hacemos las cosas por hacerlas y por eso luego hay embarazos no deseados o por eso luego hay divorcios o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, aquí me falta el palito de términos semejantes y por lo tanto aplicamos todos esos conceptos. Ya habíamos dicho que no voy a utilizar el de forma general y aquí voy a obtener una 5y cuadrada por ley de la suma. Luego con las otras habíamos dicho que este es un menos 40y porque los otros por ley de la resta me había dado un 0. Y por último tengo un más 80 igual 0. ¿Ahora qué hago? Simplificar la ecuación. Ok, voy a simplificar la ecuación porque precisamente simplificar la ecuación me va a llevar a tener un resultado con números más pequeños. Y ya saben que simplificar la ecuación es dividir miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número. Por lo tanto, divido entre 5 todos los términos y de aquí obtenemos que es una y cuadrada menos 8y más... Ay, ¿cuánto es? 6. No, no es 6. Es 15, ¿no? 16. Ajá, 16 igual 0. Ah, sí, tienes razón. De esta página. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Factorizar. Ok, muy bien. Factorizar. Vas a factorizar porque estás calculando los puntos. Y esa factorización es de la forma x cuadrada más bx más c. Donde ya les había dicho que por el simple hecho de ser esa forma, lo que yo voy a escribir es un paréntesis y otro paréntesis, que van a ser dos binomios igualados a 0. Acuérdense que les mencioné que si se les olvida igualar a 0, adiós, ya se acabó todo, porque eso debe de ser una ecuación. Y si no lo dejan como ecuación, ya no se puede hacer absolutamente nada. Eso es un error conceptual bastante grave. No es que se me olvidó el 0, es que no estás entendiendo el concepto. Y también les había explicado que para calcular los dos binomios, a este primer término le calculo la raíz cuadrada y lo escribo como el primer término de los dos binomios. Posteriormente tomo el signo y este signo, que es negativo, lo voy a escribir como operación del primer binomio. Aquí va a haber una resta. Posteriormente voy a hacer la multiplicación de este signo del término lineal por este signo del término independiente y el resultado lo voy a escribir como operación del siguiente binomio. Y entonces voy a considerar al 16 y con el 16 voy a hacer el cálculo de factores primos. Por lo tanto, los números que multiplicados me dan 16 es el 1 por el 16, es el 2 por el 8, el 3 por ningún número me da 16, por lo tanto me voy para el 4 y el 4 es por 4 y por lo tanto ya se repitió y ya, hasta ahí se queda. Por lo tanto, lo que hay que verificar es cuál de esas parejas, considerando que las dos van a ser negativas, cuál de estas dos parejas me da por resultado menos 8. Entonces, si se dan cuenta, el 1 y el 16, los dos negativos me dan menos 8. No, me voy al siguiente. Las dos parejas, 2 y 8, los dos negativos me dan menos 8. Por lo tanto, me voy a la última pareja y para que me dé menos 8, estas dos, si las dos son negativas, me doy cuenta que hay sí. Por lo tanto, los números son el 4 y el 4. Y por lo tanto, ¿ahora qué sigue? Satisfacer. Ok, satisfacer la ecuación. Y saben que satisfacer la ecuación simplemente se van por el concepto de operación inversa. Eso quiere decir que esta y1 y esta y2 va a obedecer a una operación inversa de c menos 4, por lo tanto la operación inversa es 4. Y aquí también en el otro binomio la misma operación inversa me lleva un 4. Por lo tanto, si este 4 lo sustituyo en esta y menos 4 4 menos 4 me da 4 y 4 por lo que sea siempre me da 0. Conclusión, sí, se está cumpliendo la ecuación. Voy. Y esta otra ordenada, voy, espérenme.
Y aquí me da otro 4. Y 4 menos 4 me da 0. Y 0 por lo demás, pues me da 0. Conclusión, ya está satisfecha la ecuación. Pero ahora vamos a la conceptualización. Ahora sí díganme. Que no deberíamos. Son puntos. Exacto, no es Y1 y Y2, no son puntos. Pero sí se dan cuenta que esa es conceptualización de analítica. Entonces, ¿cómo le van a llamar a ese punto? Ay, no. Ay, ¿Cómo se llama esta ordenada? ¿Ordenada de quién? Del punto tangencial. Muy bien, del punto de tangencia. ¿Y cómo sabes qué es el punto de tangencia? Porque es el que está en la circunferencia, bueno, el que intersecta la circunferencia y la recta, que es la tangente. Exacto. Pero, ¿por qué ya estás afirmando que es una tangente? ¿Por qué afirmaste que es una tangente? Ah, porque sí tiene un punto, entonces. Pero, ¿cómo sabes que nada más es un punto? ¿Cómo sabes que no son Por- dos? Creo que lo deduje. Ajá, pero ¿por qué lo dedujiste? Dime por qué. O sea, esa es la razón importante, ¿no? ¿Por qué te vas a casar con Alberto? Ah, pues porque Alberto tiene esto y esto y esto. Si alguien me dice, voy a casar por Alberto porque es muy guapo, ahí no inventes, ¿no? O sea, ya vas a hacer, te vas a divorciar. Es que me caso por Alberto porque siempre me hace reír. También, adiós, ya te vas a divorciar. Es que me caso con Alberto porque tiene buenos sentimientos. Pues ya, adiós, no va a servir tu matrimonio. El concepto debe estar bien, bien fundamentado. Vuelvo a preguntar, ¿cómo saben que se llama punto de tangencia? Porque es una tangente que pasa por la circunferencia. Pero ¿cómo sabes? porque en el ejercicio no lo están diciendo. No, pero te lo están preguntando, te están diciendo comprueba. ¿Cómo lo compruebas? ¿Cómo sabes que es punto de tangencia? ¿Por qué no se llamó punto A? ¿Por qué no se llamó ordenada de A? ¿Y por qué me estás asegurando que es punto de tangencia? Porque el resultado de Y es igual. Exacto, porque solamente tienes una ordenada. ¿Sí se dan cuenta que estas Y son iguales? Y eso implica que solamente es una ordenada, no son dos ordenadas. Y como es una ordenada, es la misma y eso implica que es un solo punto. Y entonces, si la recta y la circunferencia solamente se están tocando en un punto, solamente se están interceptando en un punto, entonces conclusión, es una tangente. ¿Por qué? Porque solamente me da de resultado un punto. Y entonces ahora yo les pregunto, ¿ya saben cuál es el punto de tangencia? ¿Cuál? No, la abscisa. Por eso, ¿y ya pueden calcular la abscisa? Sí. ¿Y sí, cuánto sí. es? ¿Y cuánto es la abscisa? 2, muy bien. ¿Cómo supiste que es 2? ¿Cómo supiste que es 2? Sustituyendo. Ok, sustituyes. Entonces este 4 lo mandas para acá. 2 por 4 es 8, menos 8, 10 menos 8. Ley de la resta es 2. Y ya se acabó. Entonces no es necesario que lo escriban, ¿no? Aquí, porque muchos aquí como que lo quieren escribir, ¿no? Directamente ya se ve, no hay tanto que hacer. Entonces el punto de tangencia es 2,4. Dime. ¿Puede repetir eso de la abscisa? Ajá, acuérdate que tu conceptualización que te estoy enseñando ahora es que no estás despejando a X. ¿Sí te acuerdas que desde el principio te dije que vas a calcular el valor de X? ¿Cómo calculas el valor de X? A través de una operación inversa que emana de esta ecuación. Por lo tanto, este que está aquí es el valor de X. Pero no sé cuánto vale. Pues no, todavía no sabes Y, todavía no sabes la ordenada. Pero ahora ya sabes que Y1 y Y2 es 4. Por lo tanto es la misma. Y como es la misma, quiere decir que no son dos puntos. No es el punto 1 y es el punto 2. Es un solo punto. Donde ese punto no se llama punto A, se llama punto de tangencia. ¿Por qué? Porque es un único punto. Y al ser un único punto, entonces ya sabes que es punto de tangencia. Pero como tú ya sabes que la ordenada de ese único punto es 4, pues sustitúyela en la Y. Y si multiplicas menos 2 por Y te da menos 8. Y como tienes el 10 con el menos 8, aplicas la ley de la resta y entonces te da una abscisa que es 2. Pero eso ya es mental. Ya nada más es conceptualización y aclararlo. ¿Por qué es una tangente? Porque solamente hay un punto de tangencia. Entonces, ¿qué hay que escribir? Entonces hay que escribir solamente se cruzan en el punto 2,4 que recibe el nombre
el nombre de punto de tangencia. ¿Sale bien? Pero si se dan cuenta que hay muchos conceptos involucrados. O sea, no es nada más sustituye la fórmula. No nada más es pasa sumando y pasa restando. O sea, hay muchas cosas, jóvenes. Muchas. Y eso es lo bonito de geometría euclidiana, porque te enseña que la vida no nada más es me gusta por sus pestañas largas. Me gusta porque siempre cuenta chistes. Me gusta porque porque trae un coche bonito. No, hay muchas cosas más. Y se lo hago con referencia al noviazgo, porque generalmente en el noviazgo es cuando más fallamos, ¿no? Por eso hay tantos divorcios en México, me incluyo. Bueno, ¿ya acabé? No. ¿Por qué no? Sí. ¿Por qué sí? Porque ya Porque ya comprobaste. Y aparte ya dijiste las coordenadas. Coordenadas del punto. Ajá, y si se dan cuenta, aquí son bien malvados, porque dicen cuáles. ¿Y cuáles? ¿A qué están haciendo referencia? Hay muchos. ¿Y cuáles son muchos? A 2 o más, exacto. Por eso también ahí dentro de las preguntas les agregamos algunos distractores para que a ver si de veras, ¿no? O sea, si de veras sabes el concepto. Porque vas a entender que una recta tangente solamente tiene un punto donde se tocan. ¿Cuáles? Está mala pregunta. Pero la pregunta está dirigida para que tú te quedes. ¿Cuáles? Pues nada más hay uno, ¿no? O tengo que escribir otra cosa. Y entonces terminan escribiendo un montón de cosas que ni al caso, ¿no? Pero eso ya es precisamente para comprobar que están manejando también el lenguaje español. Que eso es lo importante, ¿no? Sale bien. ¿Alguna duda, comentario al respecto? ¿O algún otro ejercicio que quieran? Sí, ejercicio 19. Encuentre. Bueno. La ecuación de la circunferencia. ¿Qué concepto viene aquí asociado? lugar geométrico. No, lugar geométrico, ¿no? ¿Forma general? Forma general, exacto. Va a ser una forma general. Entonces, conclusión, ¿este resultado está bien? No. No. ¿Este resultado está bien? No. No. ¿Este resultado está bien? Sí, ese sí está bien. Entonces, fíjense de qué tamaño son los coeficientes, ¿eh? O sea, que no les quede la idea que siempre van a ser x cuadrada y y cuadrada. O sea, generalmente son 49, 50, 60, 100, etcétera. O sea, no se sorprendan, por favor, porque luego se quedan con la idea que todas las circunferencias nada más deben ser x cuadrada. Y no es cierto, no es cierto. ¿Por qué los de la academia decidieron ponerles así el resultado? Pues para que lo vieran bonito, ¿no? Y para que no se espantaran cuando la realidad es esta. Esta es la realidad. Y tienen que entender a manejar con la realidad y no con fantasías que luego agregan en ciertos canales. Y donde te enseñan lo más fácil. Pues sí, lo más fácil, porque lo más difícil no lo saben hacer. Ahora bien, me están diciendo otro concepto. Y el siguiente concepto es que pasa por el punto este. Dígame qué concepto va asociado a eso. Ahí sí va asociado lo de lugar geométrico. Este sí es lugar geométrico. Pero vamos a asociar otro concepto. Si estoy diciendo que esto es el de lugar geométrico y por lo tanto puedo sustituir en esta X y en esta Y, también debo de entender que este es un punto en la circunferencia. Por lo tanto, como es un punto en la circunferencia, también me puede servir para calcular el radio. ¿Por qué me sirve para calcular el radio? Porque ya tengo un punto de la circunferencia. Ahora bien, luego viene el siguiente concepto. El siguiente concepto es este. ¿Qué quiere decir este concepto? Que hay una toca en un punto de la circunferencia que la toca en un solo punto. Ok, la toca en un solo punto. Ahora pregunto, ¿esto va relacionado con lo anterior o son completamente diferentes? Va relacionado. Y está relacionado. ¿Por qué? ¿Por qué está relacionado? Porque B es el punto de tangencia. Exacto, este B está relacionado porque este de aquí es el punto de tangencia. Y como es el punto de tangencia, también va relacionado al radio. ¿Por qué va relacionado al radio? Porque ya tengo un punto para poder calcularlo. Ok, ¿qué más? Porque el punto de tangencia y el radio y la tangente son perpendiculares. Exacto, porque la tangente y el radio son perpendiculares. Entonces, fíjense cómo
el concepto va asociado a muchas cosas, a muchísimas cosas. Entonces, vamos a empezar. Si yo quiero utilizar el concepto de lugar geométrico, pues podría empezar con lo siguiente. Vamos a empezar a lanzar muchas ideas al aire, ¿eh? Lo que quiero es que entiendan todas las ideas que pueden surgir y que de ahí unas me van a servir y otras no me van a servir. Entonces, primeramente, ¿saben la forma ordinaria de la circunferencia? Sí. Ok, entonces, como yo sé la forma ordinaria de la circunferencia, yo puedo escribir con toda la tranquilidad del mundo que esto va a ser una x menos un h elevado al cuadrado más una y menos una k elevado al cuadrado igual a radio al cuadrado. ¿Por qué lo puedo escribir? Pues porque sé que es una circunferencia y porque esa es la forma ordinaria. Ahora bien, pregunto, ¿puedo aplicar un concepto que se llama lugar geométrico? Sí. Sí. Díctenme cómo queda aplicado ese concepto. Menos 3 menos h elevado al cuadrado más 1 menos k elevado al cuadrado igual a radio al cuadrado. Ok, muy bien, gracias. Por lo tanto, platíquenme ahí cuántas incógnitas hay. 3. 3, muy bien, hay 3 incógnitas. Ahora pregunto, ¿pueden volver a aplicar de otra manera con otros datos nuevamente el concepto de lugar geométrico o ya no? Sí, Sí, díctame. menos 2 menos h elevado al cuadrado más 2 menos k elevado al cuadrado es igual a radio al cuadrado. Ok, por qué su compañera utilizó ahora estos valores? Porque B también es un punto que pasa por la circunferencia. Ok, ¿qué Entonces, pasa? podemos aplicar igual. ¿Qué pasa o qué está? Que está en la Que circunferencia. está. Entonces, aquí utilicé el lugar geométrico con el punto de tangencia y aquí utilicé el lugar geométrico con el punto P. Acuérdense que ese punto P no quiere decir el punto P que nosotros conocemos que representa a todos, sino aquí estoy utilizando las coordenadas del respectivo punto de tangencia, que habíamos dicho que el punto de tangencia es el punto B. Aquí estoy haciendo un poquito más alusivo a lo que estoy haciendo referencia, pero las dos están bien. Pero díganme, ¿cuántas incógnitas tengo? 3. 3. Y si tengo 3 incógnitas, ¿cuántas ecuaciones necesito? 3. 3. Entonces, si se dan cuenta que ahí como que no me ayudó en mucho, pero qué bueno que ya lo hice porque ya lo entendieron que lo pueden hacer. Ahora, ¿qué concepto fue el que utilicé para esos dos? Pues utilicé el concepto de lugar geométrico. Ya, agoté ese concepto. Lo que quiero que entiendan es qué es lo que puedo hacer y en algún momento tomar la decisión. Porque así se van a enfrentar a todos los problemas, a todos los ejercicios. No sé qué hacer. Ah, pero te sabes conceptos, ¿no? Entonces, si ya te sabes el concepto del lugar geométrico, sabes que puedes hacer esto y puedes hacer esto. Ahora bien, vámonos al otro concepto. El otro concepto es que son perpendiculares. Pregunta, ¿me sirve de algo saber que sean perpendiculares? Sí, ¿Por qué? Sí. Sí, ¿por qué? porque sabemos que forma un ángulo de 90 grados. Ok, ¿qué más? Acuérdense, ¿eh? Y se tiene Acuérdense que todo este rosa es del concepto de tangente. Y que lo azul que está marcado es el concepto de lugar geométrico. Son dos situaciones diferentes. Ya me dijeron que forma 90 grados. Muy bien, perfecto. Y Porque el punto en el que se intersectan podría ser el centro. porque el punto que, perdón. En el que se intersectan podría ser el centro. Ok, dime, ¿dónde se intersectan quién? la circunferencia y la tangente. La circunferencia y la tangente. Sí, sí se dieron cuenta que me dijeron el punto donde se intersecta la circunferencia y la tangente. Pregunto, ¿conoces el punto donde se intersecta la circunferencia y la tangente? Sí. Sí, Sí. porque ese ya se llama punto de tangencia, ¿no? Eso quiere decir que hay un ángulo de 90 grados. ¿Dónde? En la circunferencia y en la tangente, aquí hay un ángulo de 90 grados. ¿Con respecto a quién?
Al centro. Ok, ¿conocen el centro? No. No. ¿Con respecto a quién? El radio. Al radio, muy bien, al radio. ¿Y cómo son el radio y la tangente? Perpendiculares. Ok, Perpendiculares. y si son perpendiculares, ¿qué se cumple? La condición de perpendicularidad. Muy bien, se cumple la condición de perpendicularidad. Y la condición de perpendicularidad, ya se la saben y he sufrido mucho con ustedes porque siempre se les está olvidando. Y la condición es que la pendiente de una va a ser simétrica y recíproca con respecto a la otra. Eso es la condición de perpendicularidad. Ahora yo pregunto, si conocen, ¿conocen a la circunferencia? ¿Sí? ¿Sí la conocen? Ah, no. No la conocen. No conozco la circunferencia. ¿Conozco la tangente? Sí. Sí. ¿Conocen el punto de tangencia? Sí. Por el punto de tangencia, ¿quién pasa? La La circunferencia. circunferencia. La circunferencia. ¿Y quién más? El radio. El radio. ¿Y el radio y la tangente cómo son? Perpendiculares. Muy bien. ¿Conocen el punto donde se cruzan el radio y la tangente? Sí. Sí, ok. Ahora díganme qué hago. A distancia entre dos puntos. ¿Cuáles puntos? El radio y... Bueno, el del centro y... donde se ¿Conoces el intersectan. centro? ¿Conoces el centro? No. No conoces el centro. Ok. Calcularía. Muy bien. Calcular la pendiente. Perfecto. Ahora díganme de quién van a calcular la pendiente. De la recta tangente. Muy bien. Van a calcular la pendiente de la tangente. Y si voy a calcular la pendiente de la tangente, ¿cómo le hago para calcular la pendiente de la tangente? Diferencia de ordenadas sobre... ¿Conoces las ordenadas? En una tangente, ¿conoces las ordenadas? No. No las conoces. Ok, no puedo utilizar la fórmula de diferencia de ordenadas entre diferencia de abscisas. Entonces, ¿qué utilizo para conocer la pendiente de la tangente? Aunque la Forma pendiente ordenada Muy del origen. bien, forma pendiente ordenada al origen. Ordenada al origen. Y en ese momento, la pregunta que me había hecho su compañera en WhatsApp, que me dijo, el examen solamente va a ser de circunferencia, de parábola y de lugar geométrico. Aquí está la respuesta por la cual todo deben de saberlo. Porque si no se acuerdan de la forma pendiente ordenada al origen, ya no pueden avanzar. Pero como sí me acuerdo, díganme cuál era el objetivo de la forma pendiente ordenada al origen. Calcular el Ok, está bien. Entonces el objetivo es calcular el valor de y. El valor de y. Y para calcular el valor de y sabíamos que íbamos a hacer una operación inversa y además íbamos a hacer algo que se denomina fracción parcial, que esos son conceptos. Entonces ahí es donde se dan cuenta que necesito todo, no solamente me puedo quedar con circunferencia. Y eso es algo que pues hay que entender, ¿no? Mate son todas las mates, no nada más lo que estoy enseñándoles ahorita, ¿no? Entonces directamente, si ustedes se dan cuenta, espero que lo vean, primeramente va a haber una y. Y esa y es un menos 3x menos 14 dividido entre ¿cuánto? menos 4. Entre menos 4. Muy bien, entre menos 4. Acuérdense que estoy haciendo operación inversa y a la vez estoy haciendo fracción parcial. Eso ya lo vimos en el primer periodo y pues nada más hay que recordarlo, ¿no? Por lo tanto, nada más de verse con mis ojitos de la cara, ¿pueden saber cuánto vale la pendiente? Sí. ¿Cuánto? Sí. Menos 3 entre menos 2. ¿Cuánto? 3 cuartos. 3 cuartos. Muy bien. Eso es la pendiente de la tangente. ¿Me sirve saber la ordenada al origen? No. No, ¿por qué no?
No vamos a graficar. Exacto, no vamos a graficar, entonces no me sirve de nada la ordenada al origen, pero sé que la saben sacar, ¿no? Eso ya es un hecho. Ahora bien, si ya conocen la pendiente de la tangente, ¿qué también pueden conocer de manera inmediata con lo que ya hemos... La pendiente del radio. Muy bien, la pendiente del radio. Y ahora dime tú, ¿cómo es la pendiente del radio? Menos 4/3. ¿Por qué? Por el concepto de perpendicularidad. Exacto, por la condición de perpendicularidad que deben de ser simétricas y recíprocas. Y entonces, vamos a recapitular todo lo que hemos dicho hasta ahorita. Hasta ahorita, ¿me sirvió el concepto de lugar geométrico? No. ¿Sí se dieron cuenta que ya no pude avanzar? ¿Me sirvió el concepto de lugar geométrico? No. Entonces, fíjense cómo esta primera parte que pasa por el punto P y que me llevó al lugar geométrico, no me sirvió de mucho. Pero cuando llego al concepto de tangente, como hay muchos conceptos asociados, eso sí me sirve. Ahí es donde se tienen que dar cuenta qué me sirve y qué no me sirve. Es como cuando van al mercado. O sea, ¿qué tienen que comprar? Pues nada más lo que me sirva, no cualquier cosa. Ahí viene toda una enseñanza de vida. ¿Sale bien? Bueno, entonces... Ahí apaguen sus micrófonos para que no se digan tantas cosas. Y los temas de formas de la recta, les había dicho que el número que multiplica la variable x es la pendiente y el término independiente es la ordenada al origen. Entonces, lo único que debes de tomar es simplemente el número que está multiplicando la x. Si tú te das cuenta por ley de los signos, aquí te da positivo y el 3 entre 4 no se puede dividir, y entonces eso implica que tu recta, si tú quisieras graficar, va a subir 4 y va a subir 3 y va a avanzar 4. Pero eso ya es interpretación de la forma de la recta. Específicamente la forma de la recta que estoy viendo ahorita es la que se llama pendiente ordenada al origen y que lo habíamos visto en temas anteriores. ¿Sale bien? Sí, ya entendí, gracias. Ok, va que va. Pregúntame lo que quieran, ¿eh? Acuérdense que es una asesoría y obviamente pueden tener duda de todo. Y por eso es la asesoría, ¿no? Dime. Entonces, el paso que pusimos del lugar geométrico lo podemos tachar porque en sí nunca lo usamos. Ahora te pregunto, ¿te sirvió para saber por qué no lo usamos? O sea, ¿ya supiste por qué no lo usamos? Pues necesitábamos saber la pendiente, ¿no? No lo usamos porque si tú te das cuenta después de esto y después de esto, ¿qué hicimos? Nada, exacto. Entonces sí te das cuenta que hay algunas cosas que vas a hacer, pero que no sirven de nada. Y eso es cruel, ¿no? Eso es cruel. Porque esto es experiencia personal. A ustedes les sirvió para que se dieran cuenta que aunque está bien aplicado el concepto de lugar geométrico, no me sirvió porque no pude avanzar en algo más. ¿Por qué lo dejo? Lo dejo porque a lo mejor al rato sí lo voy a utilizar. Por eso no es bueno tachar. Simplemente no me sirvió, bueno, ahí lo dejo tantito. Y cuando llegue el resultado entonces decidiré si sí lo usé o no lo usé. Bueno, ahora bien, ¿alguien me puede decir para qué calculé la pendiente del radio? No te escuché. Para sacar la forma del punto P. No voy a sacar ninguna forma. ¿Y el punto P? Pues este. ¿No se puede ocupar la forma punto pendiente ahí? ¿Para qué? Para encontrar Y. Para calcular la ecuación de la recta. Exacto, muy bien. Eso es muy diferente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues necesito la ecuación de la recta. ¿Pero de qué recta? Del radio. Del radio, exacto. Necesito la ecuación del radio. Porque si se dan cuenta, lo único que conozco es la tangente. O sea, no conozco la circunferencia. Conozco la tangente, conozco el punto de tangencia y conozco otro punto. Entonces, si yo calculo la ecuación del radio, no sé si se dan cuenta que este radio, ¿por dónde va a pasar? Por el centro. Exacto, por el centro. Y obviamente también por el punto de tangencia, como dijo su compañera. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues estoy obteniendo valores de lugares geométricos que no conozco. No conozco el radio, no conozco la circunferencia, sí conozco la tangente, etcétera, etcétera. Pero eso es por conceptualización, ¿no? Entonces, la ecuación del radio voy a utilizar precisamente la forma punto pendiente.
Y la forma punto pendiente, si se acuerdan, es la ordenada que no conozco menos la ordenada que sí conozco, que la ordenada que sí conozco, ¿quién es? Del punto B. ¿Del punto P? B. B, del punto B. ¿Y por qué del punto B? Porque es por donde pasa el radio, ¿no? Ok, ¿y ese punto cómo se llama? De Punto de tangencia. tangencia. Exacto, punto de tangencia. Entonces es la ordenada que no conozco menos la ordenada del punto de tangencia por la pendiente de la tangente o por la pendiente del radio. Del radio. Del radio, porque voy a calcular la ecuación del radio. Y esto es por la abscisa menos la abscisa del punto de tangencia. O sea, hay que saber con qué lo voy a utilizar, ¿no? No nada más es sustituir por sustituir. Y entonces, si yo sustituyo, sabemos entonces que tengo aquí una ordenada menos la ordenada del punto de tangencia, que ya se me olvidó cuánto era, es 2. Ahí, es 2. Y esto es igual a la pendiente del radio, que es un menos 4. Acuérdense que habíamos dicho que el signo negativo siempre se deja en el numerador, multiplicado por la abscisa menos la abscisa del punto de tangencia, que es un menos 2 también. Ya lo conocemos, que es el punto B. Aquí cambiamos por corchete. Y obviamente aquí le sigo, porque lo primero que voy a hacer es una jerarquía de operaciones. De la jerarquía de operaciones me doy cuenta que no son términos semejantes, y al no ser términos semejantes, entonces voy a utilizar una operación inversa. En esa operación inversa lo que voy a aplicar va a ser la propiedad distributiva, y en esa propiedad distributiva va a venir involucrada la ley de los signos. Lo mismo voy a hacer con este menos 4, que va a multiplicar este y va a multiplicar este, que obviamente ahí está también la ley de los signos. Y por lo tanto, aquí obtengo un 3y menos un 6 igual con un menos 4x y con un menos 8. ¿Y luego qué hago? Operación inversa. Ok, ¿qué más? Forma general. Ok, ahora díganme por qué sí debo de escribir forma general. Porque queremos una ecuación. ¿De qué? De la recta del radio. Exacto, de una recta que es el radio. O sea, esto no es una ecuación, esto sí es un lugar geométrico. Por eso ahora sí me voy a forma general. Obviamente necesito hacer jerarquía de operaciones. También necesito ver que hay términos semejantes. Si empiezan a darse cuenta, ya hay conceptos más importantes que otros, pero ya por lo que implica esto, ¿no? Como dijo su compañera, obviamente operación inversa, y con esta operación inversa me voy a dar cuenta que surge la ley de la resta, y entonces ya puedo escribir que esto es un 4x más 3y, ¿qué más? Más 2 igual 0. Listo. ¿Y esa que está ahí, cómo se llama? Forma general. ¿Forma general de quién? De la ecuación de la recta. De la ecuación de la recta que pasa por el radio. Ok, bueno, ahora vamos a ver lo que tenemos. Fíjense bien, ¿eh? ¿Conocen la circunferencia? No la conozco, la dejo en rojo. Pero lo que sí conozco es que tengo una recta tangente. Ahí está la recta con tangente. ¿Qué más conocen de la recta tangente? El punto de tangencia. ¿Qué más conocen? El radio. La ecuación. La ecuación del radio. Todavía no conozco el radio. ¿Qué más conocen? El punto que está en la circunferencia. Ajá, y que ese punto, dijimos que se llama punto B, que también dijimos que es el punto de tangencia, pero hay otro punto, ¿no? Y ese otro punto es otro punto por acá, que ese punto dijimos que se llama punto P. Si se dan cuenta, no he graficado, ¿eh? Ahora bien, ¿qué se les ocurre observando su figura que pueden obtener para obtener algo que no conocen, que es la ecuación de la circunferencia? Obviamente, si no conocen la circunferencia, yo les preguntaría, ¿conocen el centro? No. No, el centro tampoco lo conozco, pero sé que debe de estar ahí. Ahora díganme, de ver la figura, así todos bien felices y contentos, ¿qué se puede agregar? ¿Qué pueden hacer? La fórmula de distancia entre dos puntos para calcular una flecha. Ahora dime, fíjate lo que dijiste, ¿eh? Voy a calcular la distancia entre dos puntos. Ok, dime, ¿vas a calcular la distancia entre estos dos puntos?
No, entre el punto de tangencia y el punto que conocemos llamado P. Ok, dime, si calculas esta distancia, ¿vas a obtener una flecha? Sí, no. No sé, tú dime qué es una flecha. Es el segmento que une el punto medio de una circunferencia. Escucha lo que dijiste. Es el Es segmento el que une... segmento que une el punto medio de una cuerda de manera perpendicular con la circunferencia. Ok, muy bien. ¿Sí se dieron cuenta de lo que dijo su compañera? Es la recta que une el punto medio perpendicularmente con la circunferencia. Ahora yo les pregunto, ¿esta cuerda me serviría para calcular el centro? No. No lo sé. O sí, o sea, si se extiende la recta, pues nos intersectan con la recta del radio, pues va a ser el centro, ¿no? Exacto, exacto. Si extiendes la flecha, se va a intersectar en el centro con la ecuación del radio. Por lo tanto, ¿alguno de ustedes se acuerda cómo se llama esta recta que pasa por el punto medio de manera perpendicular? ¿Flecha? Directamente. Diana. No sé. Si no es adivinanza. Flecha es el pedacito. Secante es una recta que atraviesa a la circunferencia en dos puntos, pero nunca dice que pasa por el centro. Esa es la secante. Flecha nada más es un pedacito. Es el diámetro. ¿Es el diámetro? ¿Este se llama diámetro? ¿Esta recta se llama diámetro? No, no se llama diámetro. ¿No es la mediatriz? Ok, es la mediatriz. Más bien, es decir, su compañero me dijo, ¿no es la mediatriz? No, tiene que decirme, es la mediatriz. Acuérdense que tienen que decirlo con seguridad. Y esa mediatriz surge del concepto de geometría euclidiana. Ahora sí, díganme qué es una mediatriz. La recta que pasa perpendicularmente por el punto medio ¿De quién? de la circunferencia. ¿De la circunferencia? ¿La circunferencia tiene punto medio? Del círculo. ¿Del círculo? ¿El círculo tiene punto medio? Pasa por el centro. Es la recta que pasa perpendicularmente por el punto medio de la recta. De la recta, ¿de cuál recta? Porque una recta es infinita. De recta del punto P al punto de tangencia. Entonces, ¿se llama recta? ¿Esto se llama recta? Segmentos. Segmento, ok. ¿Y este segmento cómo se llama? Cuerda. Muy bien, cuerda. Ahora díganmelo completo, por favor. Alguien dígamelo completo. Mediatriz es una recta que pasa por el punto medio de la cuerda y además por el centro. Exacto, y pasa de manera perpendicular. Entonces, si conocen el axioma, chiquillos, pueden conocer todo. Pero si no conocen las definiciones de geometría euclidiana, ya valió. Por eso, cuando me decía su compañera, es que no entendemos nada, la que me mandó el mensaje, dije, pues sí, porque hay que entender todos los conceptos. Y si no entienden todos los conceptos, ya valió. Dime. Yo tengo una duda. Si ya tenemos la ecuación del radio, ¿no podemos calcular el centro con distancia de un punto a una recta? ¿Conoces el centro? No por eso, pero para calcular... ¿Conoces el radio? Pero conocemos la ecuación del radio, ¿no? Ajá, conoces la ecuación del radio. Y la ecuación del radio, si tú te das cuenta, es esta. Ahora tú dime, si conoces la ecuación del radio, ¿puedes utilizar la fórmula de distancia entre dos puntos? No, pero distancia de un punto a una recta. Ok, ¿y de qué punto a qué recta? Puede ser del punto tangencial o de P pues para sería- sacar radio. Ok, esa es otra opción. Entonces podemos utilizar esa otra opción. Ajá. ¿Sale bien? Entonces fíjense cómo a partir de ahí ya surgen un montón de opciones. ¿Qué puedo hacer? Calcular la mediatriz. Perfecto, está bien. Y si calculas la mediatriz, luego haces el sistema de ecuaciones y ya lo hiciste. Pero, ¿qué tal si utilizamos la fórmula de la distancia y calculo la distancia del centro al punto de tangencia?
Y entonces yo te preguntaría, pero si conoces la ecuación del radio, ¿cómo conocerías las coordenadas del centro? Por la distancia de un punto a una recta. Ok, voy a lo mismo. Pero ¿cuál es el punto? Me estás diciendo la fórmula de la distancia de un punto a una recta. ¿Quién es el punto y quién es la recta? La recta del radio y el punto, pues ya es el punto de tangencia o el otro. Ok, fíjate lo que dijiste, ¿eh? La recta es el radio y el punto de tangencia es el otro. Ahora tú dime, la distancia de un punto a una recta debe de ser ¿cómo? Cuando tú utilizas la fórmula de la distancia de un punto a una recta, esa distancia, ¿cómo es? Entre este punto, perpendicular. Ok, ahora fíjate lo que tú me estás diciendo. Si me estás diciendo que vas a utilizar un punto y el punto, estás utilizando el punto de tangencia y la recta es la del radio, tú dime, ¿esa distancia es perpendicular? No. No. Y si te das cuenta, la distancia te va a dar 0 porque está sobre. Ahora tú dime, de este punto a esta recta, ¿estás segura que es perpendicular? ¿Están seguros que la distancia de este punto a esta recta va a ser perpendicular? No. No, no estoy seguro. Por lo tanto, si quiero utilizar esa fórmula, pudiera caer en imprecisiones. Solamente porque lo estoy haciendo sin entender la conceptualización. Ahí es cuando les digo que cada vez surgen más conceptos y surgen muchas ideas, pero hay que saber por qué sí y por qué no. No nada más es hacerlo por hacerlo. Es... Si Dime. utilizamos esa, solo nos daría una distancia, ¿no? No las coordenadas del punto C. Exacto, solamente te daría una distancia y peor tantito. O sea, ¿conoces las coordenadas del punto P? Perdón, ¿conoces las coordenadas del punto P? Sí. ¿Conoces las coordenadas del punto B? Sí. Pero como tú dices, si tú me dices la distancia a este punto, pues primero hay que ver que sea perpendicular para ver si es el radio. Y solamente te va a dar una distancia. Pero esa distancia jamás vas a estar segura si es el radio. Pudiera haber la posibilidad, pero no está segura. O sea, ¿se pueden aplicar muchos conceptos? Sí, pero hay que tener la seguridad de qué conceptos tienes que aplicar. ¿Sale bien? Bueno, hecho. ¿Y ahora qué hago? Profe, tengo una pregunta. Pregúntame. Aquí no se puede utilizar un sistema de ecuaciones. Bueno, se me ocurrió que podría ser entre la ecuación de la tangente y la del radio, que ya la tenemos, pero no sé. Si tú utilizas el sistema de ecuaciones de la tangente que ya tienes y el radio que ya tienes, dime qué punto te va a dar. El punto de tangencia. Exacto, te va a dar el punto de tangencia. Y si te da el punto de tangencia, pues lo que hay que tener claro es por qué vas a hacer el sistema de ecuaciones. O sea, es lo que quiero aterrizar en esta asesoría. ¿Puedes usar lo que quieras? No. Es lo que se puede utilizar. Pero todo eso que se puede utilizar se basa en conceptos. ¿En qué conceptos? En todos los axiomas de geometría euclidiana y en todos los conceptos que tienes ahorita. Por eso a veces es tan complicado geometría analítica, porque hay que ver todo lo que puedes hacer. ¿Sale bien? Además, Sí. regresando a la otra parte, si quiero hacer un sistema de ecuaciones entre esta y esta, ¿se puede? No. No, ¿por qué no? Porque no son ecuaciones. Sí, son ecuaciones, las dos son ecuaciones. Pero ¿por qué no se puede hacer sistema de ecuaciones entre esas dos? Porque solo tenemos dos ecuaciones. Exacto, solamente hay dos ecuaciones y son tres incógnitas. Por eso no utilicé ahí el sistema de ecuaciones. ¿Sale bien? Ok, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer, jóvenes? Sacar la distancia de P a punto tangencial. No. ¿Por qué no me sirve la distancia? Porque queremos saber puntos. El punto medio, muy bien. Lo que me interesa es el punto sí. medio. ¿Y por qué me interesa el punto medio? Para que pase la flecha. Exacto, porque por ahí pasa la flecha. Exacto, esa es la razón. Entonces, ya teniendo claro que necesito la mediatriz, lo primero que debo de hacer es calcular punto medio. ¿Pero punto medio de quién?
TP y punto tangencial. Ok, de la cuerda, que es el segmento, punto de tangencia, con ¿cuál otro punto? Con el punto P, ¿no? Ya sabemos que el punto de tangencia es el punto B, solamente estoy poniendo punto de tangencia para que les quede bien claro cuál es el punto, ¿no? Y entonces el punto medio, pues esa ya se la saben. La fórmula, Profesor, dime, ¿qué dice después de calcular punto medio? de la cuerda. Ah, ok, gracias. Disculpen, me emociono y se me va la ortografía. Punto medio de la cuerda. Y entonces el punto medio de la cuerda sabemos que es la abscisa del punto de tangencia más la abscisa del punto P dividido entre 2, coma, la abscisa, no es cierto, la ordenada del punto de tangencia más la ordenada del punto P dividido entre 2. Y entonces, pues ya lo único que hago es sustituir. Y si ya sustituyo, entonces el punto medio, que saben que es el punto medio de la flecha, o sea, todo eso que estamos haciendo deben tener bien claro por qué lo estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. El punto medio de la flecha es la abscisa del punto de tangencia. ¿Dónde quedó? Sí, es menos 2. Más la abscisa del punto P, que el punto P es menos 3. Es menos 3 dividido entre 2. Y la ordenada del punto de tangencia es 2. Más la ordenada del punto P, que es 1. Y eso lo divido entre 2. Y entonces, obviamente, aquí aplicando jerarquía de operaciones, ley de signos y la respectiva ley de la suma, me va a dar que el punto medio es menos 5 medios, 3 medios. Listo, ya tengo el punto de tangencia. ¿Y ahora qué? Perdón, no es cierto, no tengo el punto de tangencia. Tengo el punto medio de la cuerda. ¿Y para qué lo quería eso? Para calcular la mediatriz. Ok, y entonces, ¿qué te hace falta para calcular la mediatriz? Sería la pendiente. Exacto, muy bien. ¿La pendiente de quién? La pendiente que existe del punto P al punto tangencial. Ok, y esa se llama pendiente de la cuerda. O si estamos trabajando con la misma cuerda, como tú me dijiste, la del segmento del punto tangencial al punto P. Y entonces, esa ya se la saben. Y esa menciona que la pendiente del punto tangencial al punto P se calcula como la ordenada del punto tangencial menos la ordenada del punto P dividido entre la abscisa del punto tangencial menos la abscisa del punto P. Por lo tanto, si realizo la sustitución, sustituyo, y entonces la pendiente del punto T al punto P es la ordenada. ¿Dónde queda la ordenada? La ordenada está hasta allá arriba. Ahí. Es 2. La ordenada del punto de tangencia es 2. Menos la ordenada del punto P es 1. Entre la abscisa del punto P. Del punto de tangencia, ¿verdad? La abscisa del punto de tangencia es menos 2. Menos la abscisa del punto P es menos 3. Menos 3. Y entonces, pues aquí volvemos a repetir todo lo que ya sabemos. Es una jerarquía de operaciones. Es una ley de la resta arriba. Y también es una ley de la resta abajo. Porque también está la ley de los signos. Y por lo tanto, la pendiente... Ese va con negro. La pendiente... la pendiente del punto de tangencia al punto P es 1 entre 1. Qué bonita. 1 entre 1. Y por lo tanto, ¿ahora qué hago? Pues aplicar otra vez lo de perpendicularidad. Exacto. Otra vez, condición de perpendicularidad.
y la condición de perpendicular, entonces te menciona que la pendiente ¿de quién? De la cuerda. Ok. El punto tangencial al punto P. Ajá. Pero la pendiente que quieren calcular es la pendiente ¿de quién? De la mediatriz. De la mediatriz, exacto. La pendiente de la mediatriz, ¿cuánto va a valer? Menos 1. Menos 1 1. sobre 1. Exacto, menos 1 entre 1, porque debe ser recíproca y simétrica, ¿no? Saben que recíproca es intercambiar numerador con denominador, pero simétrica es signo diferente. Entonces de ahí les queda que es menos 1 entre 1 y obviamente saben que eso es 1, ¿no? Y entonces si ya conocen la pendiente de la mediatriz y conocen el punto medio de la cuerda, ¿ahora qué sigue? Forma punto pendiente. Exacto. ¿Y la forma punto pendiente para qué es? Para sacar la ecuación de la mediatriz. Exacto, la forma punto pendiente, entonces va a ser para obtener, porque no la puedo sacar del cuaderno de la clase, para obtener la ecuación de la mediatriz. De la mediatriz. Y entonces es la ordenada que no conozco menos la ordenada de quién. Del punto medio. Ok, menos la ordenada del punto medio. Igual a la pendiente de quién. De la mediatriz. De la mediatriz por la abscisa que no conozco menos la abscisa de quién. Del punto medio. Del punto medio. No sé si se dieron cuenta que yo utilicé 2 veces el mismo concepto, el de forma punto pendiente. O sea, estoy haciendo el ejercicio que les dejé o que les evalué en el primer periodo. Obviamente de aquí viene la sustitución. Y si viene la sustitución, aquí es una ordenada. Ya me equivoqué. Es una ordenada menos la ordenada del punto medio. Y el punto medio es 3 medios. Qué bonito. 3 medios. Y esto va a ser a una pendiente que es menos 1 multiplicada por la abscisa que no conozco menos la abscisa del punto medio. Que la abscisa del punto medio es un menos 5 medios. Y cambio el símbolo de agrupación por un corchete. Ok. ¿Alguien tiene idea qué va a ser lo más importante que voy a hacer aquí? ¿Ley de signos? No. ¿Jerarquía de operaciones? No. Forma general. No. Propiedad atributiva. No. No. ¿Propiedad reflexiva? No. Propiedad de igualdad. Muy bien, la propiedad de la igualdad. ¿Por qué voy a utilizar la propiedad de la igualdad? Pues porque resulta que tengo que multiplicar por el mínimo común múltiplo. Eso quiere decir que en el miembro izquierdo y también en el miembro derecho voy a multiplicar por el mínimo común múltiplo. ¿Y cuál es el mínimo común múltiplo? 2. 2, muy bien. ¿Por qué 2? Pues porque es el único denominador. Y ahora sí, con la propiedad de la igualdad, ahora sí, voy a hacer primeramente jerarquía de operaciones. Jerarquía de operaciones. Obviamente también necesito ver lo de términos semejantes, que me doy cuenta que no hay términos semejantes. Y eso me lleva a una propiedad distributiva, donde en esa propiedad distributiva obviamente necesito aplicar la ley de los signos. En el miembro derecho voy a hacer exactamente lo mismo, con la única diferencia que... No hay diferencia, es la misma. Sí, me faltó jerarquía de operaciones. ¿Por qué me faltó jerarquía de operaciones? Porque necesito saber qué operación hago primero. Ya la puso. Sí, es cierto. Ya no veo. Entonces, este 2 por esta y, pues no hay tanto pleito. Ya sabemos que es 2y. Así ya sé que me faltó ley de los signos. Sí, también está. Luego multiplico este 2 por este 3 medios. Acuérdense que porque la jerarquía de operaciones, multiplicación y división es la misma, entonces puedo dividir primero el 2 entre el 2. Y si divido primero 2 entre 2 me da 1. Y 1 por el menos 3, pues me sigue dando menos 3. Ahí es donde les digo que es importante la jerarquía de operaciones, ¿no? Es ver si primero hago la multiplicación o primero la división. Este entre este me da 1 y 1 por 3, pues ya me queda el 3. Lo mismo hago en el miembro izquierdo. Y en el miembro izquierdo me va a quedar un menos 2x. ¿Por qué? Porque el 2 multiplica al menos 1 y el menos 1 multiplica a la x. Por eso me da menos 2x. Y siguiendo lo mismo, el menos 2 multiplica al menos 1 y me queda menos 2. Pero multiplicando signos, menos por menos me da más y menos por el otro menos. Ya me dio menos.
Y por jerarquía de operaciones, este 2 por 1, cuando multiplico por el 5 medios, mejor divido primero entre 2, me da 1, y el 1 por 5 me da 5. Por lo tanto, aquí me queda un menos 5. Y como conclusión de toda esa situación, lo voy a escribir aquí adelante. Ahora sí me voy a ir a forma general, porque esa es la ecuación de una mediatriz. Me voy a la forma general, que implica obviamente jerarquía de operaciones, y también implica términos semejantes, y también implica operación inversa, y por último, ley de la resta. Y entonces obtengo un 2x más 2y más 2 igual 0. ¿Y ahora qué hago? Un sistema de ecuaciones. No. ¿Podrías simplificar? Simplificas. Ok, voy a simplificar la ecuación. Porque sabemos que ahí se puede dividir todo entre 2, ¿no? Y si dividimos todo entre 2, ¿cuánto me queda? X más Y Igual a 0. Más 1 es 0. ¿Y ya? Esta que está aquí, ¿cómo se llama? Forma general. ¿De quién? ¿Forma general de quién? De la circunferencia. De la mediatriz. De la mediatriz. Muy bien, de la mediatriz. ¿Y ya acabé? No. ¿Qué falta? Sistema de ecuaciones. Ok, muy bien. Falta el sistema de ecuaciones. ¿Entre quién y quién? La ecuación del radio y la de la mediatriz. Ok, la ecuación del radio y la ecuación de la mediatriz. Y entonces van a decir, es mucho, maestro. Pues sí, ya están en el segundo periodo de evaluación. En el primer periodo de evaluación nada más les dejaba forma punto pendiente, ¿no? Pero ahorita ya estamos en otro nivel. Y eso es lo que deben de entender. Cada vez vamos a mayor nivel, mayor nivel, mayor nivel, mayor nivel. Pero eso no debe de dar miedo, eso debe dar emoción. Porque cada vez saben más. Y como cada vez saben más, cada vez son mejores personas. Por eso los estamos preparando en la vocacional. Y específicamente la materia que más aporta es geometría analítica. Bueno, si van a usar sistema de ecuaciones, ¿qué método utilizo? Eliminación. Bueno, suma y resta. Suma y resta. Acuérdense que no se llama eliminación porque no hay eliminaciones. Y entonces, ¿qué deben de buscar en la suma y resta? ¿O qué deben de lograr como objetivo en la suma y resta? Que la suma de una literal de 0. Bueno, no sé cómo decirlo bien. Exacto, ahí es lo importante, ¿no? ¿Cómo lo digo bien? ¿Qué se busca en el método de suma y resta? ¿Qué es forma general? No, Una incógnita, ¿no? no. Ya se les fulminó el cerebro. Ay, ¿Qué se busca en el método de suma y resta? Buscar el valor de alguna incógnita. Sí, pero ¿cómo le haces? que sean simétricos. Ok, que sean simétricos. ¿Quiénes? Bueno, las ecuaciones. No, las ecuaciones no. Solo un factor o X. Solamente un término. Muy bien. Entonces díganme, si solamente quieren que un término sea simétrico, ¿cuál es más fácil? ¿La X o la Y? La Y, muy bien. Y por vamos a hacer la Y, ¿a cuál de las dos ecuaciones van a multiplicar? ¿A la del radio o a la de la mediatriz? Mediatriz. A la de la mediatriz, muy bien. Y en la mediatriz, entonces, van a utilizar la propiedad de la igualdad. Y la propiedad de la igualdad quiere decir que van a multiplicar por qué número al miembro izquierdo y por qué número al miembro derecho. Menos 3. Muy Menos bien, 3. menos 3. ¿Por qué menos 3? Porque con menos 3 van a lograr que los coeficientes sean simétricos. Y entonces si multiplico, vamos a escribir que aquí se llama 4x más 3y más 2 igual 0. Y el otro es menos 3x menos 3y menos 3 igual 0. Y entonces ya sabemos que se va a hacer el sistema de ecuaciones, y el sistema de ecuaciones obviamente se va a deber a los términos semejantes, y de esos términos semejantes obviamente hay que utilizar la ley de la resta. Y si aplican la ley de la resta, les va a quedar que la x más un 0, que no lo escribo, menos 1 es igual con 0.
Y entonces, aplicando operación inversa, ¿qué van a obtener? X igual a 1. X igual a 1. Ok, pero esa X no se llama X, ¿cómo se llama? Abscisa. Ok, La abscisa del centro. Ok, la abscisa del centro. Y entonces, ¿ahora qué hago? Sustituir. En otras palabras, ¿ya me pueden decir cuál es la coordenada del centro? Sí. Sí, dime cuál es. 1, ¿cuánto? Dos. Menos 2. Ok, ¿cómo supiste que es menos 2? Porque la sustituyes en la ecuación donde los coeficientes son menores. Exacto, la sustituiste donde los coeficientes son menores. Entonces, este 1 lo sustituyes en esta X. ¿Por qué no acá? Porque acá son mayores. Y como son mayores, me da miedo. Mejor me voy por los menores. Y si sustituyo aquí el 1, este 1 más este 1, ¿cuánto es? 2. Y por operación inversa, ¿cuánto es? Menos 2. Entonces, ¿la Y es 2? Es menos 2. La ordenada. La ordenada, muy bien. La ordenada es menos 2. Muy bien. ¿Y ya acabé? No, porque No. ¿Qué falta? sustituir en forma ordinaria. Ok, ¿segura? ¿Qué falta? Calcular el radio. Muy bien, falta calcular el radio. ¿Y por qué necesito calcular el radio? Para sustituir a la forma ordinaria. Ok, vamos a calcular el radio. ¿Y cómo vas a calcular el radio? Con la distancia entre dos puntos. Ok, la fórmula de distancia entre dos puntos. Y entonces, en la fórmula vas a escribir la distancia del punto C, ¿a dónde? Al punto P. Al punto P, por ejemplo, ¿no? O al punto de tangencia, cualquiera de las dos está bien. Entonces, vamos a escribir que esto es la raíz cuadrada de la abscisa del centro menos la abscisa del punto P elevado al cuadrado más la ordenada del centro menos la ordenada del punto P elevado al cuadrado. Vamos a corregir el radical porque el radical está todo feo. Vamos a hacerlo bonito. Escribo aquí el radical bien padre. Y entonces viene la sustitución. Y en la sustitución, entonces resulta que ya no se llama distancia, se llama radio. Pero de una vez voy a hacer una operación inversa. ¿Para qué voy a hacer la operación inversa? Para sacar el radio cuadrado. Exacto, porque lo que me interesa es el radio al cuadrado, ¿no? Mejor dejo radio al cuadrado. Y esto se va a calcular como un 1 menos... ¿Dónde está la P? ¿Dónde está la P? Aquí está. Un 1 menos un 3, todo esto elevado al cuadrado, más una ordenada del centro, que está aquí luego, que es menos 2, menos una ordenada del punto P, que el punto P es 1, elevado al cuadrado, y entonces, como no hay términos semejantes, solamente va a ser jerarquía de operaciones. Y como solamente hay jerarquía de operaciones, vamos a aplicar ley de los signos. Una vez que aplicamos ley de los signos, me doy cuenta que los dos son positivos o los dos son negativos. Por lo tanto, es la ley de la suma. Y obviamente está la definición de potencia. Y por lo tanto, ¿cuánto es el radio al cuadrado? ¿25? No lo sé. ¿Sí es 25? Sí. Sí, porque aquí es 4 y aquí es 3, ¿no? Y entonces me da 16 más esto y me da 25. ¿Ya acabé? No. No, ¿qué falta? Sustituirlo En la forma ordinaria, exacto, sustituye en la forma ordinaria. Y entonces uno dice, no inventes, es un montón. Pues sí, vuelvo a repetir, son de tercer semestre, no son de primero de primaria. Y si sustituyen en la forma ordinaria, pues ya sabemos que debo de escribir una X menos un 1 elevado al cuadrado más una Y menos la K, que sabemos que es menos 2. Aquí cambiamos el símbolo de agrupación, que es un cuadrado, y esto es 25. Y lo demás pues ya como que sale solito, ¿no? Sabemos que vamos a aplicar jerarquía de operaciones, vamos a hacer obviamente
tengo que revisar lo de términos semejantes y me doy cuenta que no hay términos semejantes. Por lo tanto me voy a binomio al cuadrado. Y ya que me fui a binomio al cuadrado, está ley de los exponentes, está ley de los signos y está definición de potencia. Y de una vez vamos a hacer operación inversa. Y de una vez, porque ya tengo flojera, vamos a hacer forma general. Primero va una x cuadrada, luego va una y cuadrada. ¿Saben lo que sigue? Más y cuadrada. Menos 2x. Muy bien, menos 2x. Luego, Más 4y. muy bien, más 4y. Y luego, Más 5. de una vez haz la operación inversa. Más 20. Menos 20. Menos 20, igual a 0. Y ya, porque ya me dio flojera hacer tantos pasitos, ¿no? Y si se dan cuenta, lo pueden sacar en un solo paso. Obviamente, ya es un nivel cognitivo más alto, porque ya han estado practicando mucho. Pero conforme van practicando, ya todo lo demás se vuelve pan comido, ¿no? Pero solamente, insisto, es estar repasando los conceptos todos los días, para que les quede bien claro y que no se les olvide. Ahorita se les pasó lo que era mediatriz, se les pasó lo que era una flecha, se les pasó varias cosas. Entonces todas esas cosas, si se dan cuenta, es conceptualización de geometría euclidiana, no es conceptualización de geometría analítica. Por eso les va tan mal con geometría analítica, porque piensan que solamente es utilizar una fórmula de circunferencia, una forma de parábola y una manera de escribir en lugar geométrico. ¿Sale bien, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Ya no me pregunten otro ejercicio porque ya no queda tiempo. Pero pues bueno. Ok, chiquillos.